Muchas gracias y buenas tardes. ¿Usted me dice? Listo. Muchas gracias, buenas tardes. Como ustedes saben, el sábado se inauguraron los trabajos de este primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio legislativo de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Mañana, martes, será la primera sesión ordinaria del periodo de sesiones en ambas cámaras, también en nuestro caso en la Cámara de Senadores. Vamos a comenzar trabajando de inmediato con diversos temas que ya están en la agenda. Tenemos de hecho ya algunas solicitudes para presentar iniciativas legislativas desde mañana mismo, lo cual nos da mucho gusto, porque no siempre se empiezan los periodos de sesiones con iniciativas inmediatamente, pero ya tenemos iniciativas. Vamos también el día de mañana a constituir formalmente los grupos parlamentarios y vamos a darle un impulso al trabajo con una idea de diálogo, construcción de consensos y sobre todo alentando el buen entendimiento entre los grupos parlamentarios para tener resultados lo más pronto posible. Vamos a construir la agenda legislativa con las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Me da gusto que el sábado pasado se presentaron, por un lado, discursos de disposición al diálogo y a los consensos de diversas bancadas y también se presentaron incluso agendas legislativas, decálogos de agendas legislativas que nos permiten ir ubicando puntos de coincidencia. Asimismo, tenemos sobre la mesa las propuestas, 12 propuestas que ha hecho ya el presidente electo, que tendrán que incorporarse a la agenda legislativa del Senado y del Congreso de la Unión, y trabajaremos nosotros también en varios puntos que son urgentes de la agenda institucional. En la agenda institucional ubicamos el tema de austeridad republicana, también el tema relacionado con las reformas que debe haber a la ley orgánica de la administración pública antes de que comience el próximo gobierno, entre ellas la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el cambio de nombre a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros puntos que se están planteando. Asimismo, de igual manera, tenemos el tema del paquete económico, la ley de ingresos, que se discute en ambas cámaras, el presupuesto de egresos, que se discute solamente en la Cámara de Diputados. Está también, por otra parte, el tema de la Fiscalía, que es un tema pendiente de la agenda, y tenemos asimismo los resultados que se deriven de las negociaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en torno a los acuerdos económicos y comerciales. Todo eso forma parte de una agenda institucional que tendremos que abordar en este periodo de sesiones, especialmente en esta primera parte del periodo de sesiones. Junto con los grupos parlamentarios seguiremos construyendo una agenda completa para este periodo y tendremos un mayor acercamiento el día de mañana a estos temas. Quería comentarle que estamos trabajando en este sentido y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Señor Eduardo Ortega, del periódico El Financiero, le hace la primera pregunta. Adelante. Buenas tardes, senador. Mi pregunta es con respecto al caso del senador electo del PRI, Noé Castañón. No sé si en la mesa directiva ya se habrá tomado una decisión y se le tomaría protesta en algún momento. Bueno, hasta el momento no está en el orden del día que se está preparando para la sesión de mañana. No se nos está solicitando que esté en el orden del día. Señor Gerardo Cedillo, de Núcleo Radio Humil, le hace la siguiente pregunta. Hola, senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, con respecto precisamente al ánimo y al, digamos, a la situación que prevaleció en el arranque de los trabajos de la legislatura, Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, de hecho al Congreso, a que haya un ánimo de cordialidad. No sé si esto lo tomen ustedes como, digamos, como jalón de orejas a lo mejor para
bancada específicamente de Morena, que fue la que sacó pancartas y en fin, una serie de cuestiones. No sé si me pudiera dar una opinión al respecto. Bueno, a mí me toca representar al Senado de la República en su conjunto. Y lo que yo diría al respecto es que soy partidario de que haya colaboración. Dije en uno de mis mensajes ya, y lo reitero, que hay 4 niveles de colaboración muy importantes desde el Senado. Colaboración con la Cámara de Diputados, colaboración con los grupos parlamentarios, colaboración con los otros 2 poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y colaboración con los gobiernos de los estados de la República. Entonces, soy de la idea de que debe haber esta colaboración y eso lo he expresado desde hace semanas. Incluso desde que manifesté mi intención de ser presidente de la mesa directiva, señalé que ese era uno de mis propósitos. Creo que debemos tener un debate ordenado y respetuoso. A mí me gustaría que en este tipo de ceremonias donde hablan los grupos parlamentarios, podamos escuchar la posición de cada quien. A lo mejor no la compartimos, pero por eso somos distintos grupos parlamentarios. Si compartiéramos todo, pues solo habría un grupo parlamentario. Hay distintas posturas y me parece que se debe respetar la postura de cada quien. Me parece que no se debe interrumpir a los oradores que están en el uso de la palabra y que hay que mejorar el ambiente del debate. Ahora bien, yo creo que aquí en el Senado de la República no tendremos ninguna dificultad para contar con un debate respetuoso entre los distintos grupos parlamentarios. Vamos a enfatizar nuestro llamado en general a que construyamos las discusiones de la mejor manera. Es importante escuchar los argumentos de todos y luego tomar decisiones. Pero sí creo yo que cuando esté en el uso de la palabra un orador, debe ser escuchado. Para redondear el asunto, nada más preguntarle, ¿existe la posibilidad de que en el ceremonial de la entrega de informe de gobierno, no sucedió ya en esta última entrega que hizo el presidente Peña Nieto, pero para las siguientes ocasiones el presidente de la República regresara a entregar el informe personalmente, a escuchar a los legisladores, que hubiera de nuevo, digamos, un intercambio entre el Ejecutivo y los legisladores? ¿Lo considera usted que sería necesario? Usted se refiere al informe de gobierno que se realice dentro de un año. Sí, exacto. Bueno, tenemos tiempo de discutirlo. Por cierto, preciso que nunca se ha dado intercambio entre el presidente y los legisladores. En el antiguo formato se escuchaba al presidente de la República únicamente. Después se agregaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios, pero antes de la llegada del presidente. Y más adelante ya no contamos con la presencia del presidente de la República en el Congreso, y esto se debió a circunstancias extraordinarias que vivió políticamente el país después del año 2006. Ahora tenemos tiempo para discutir cuál sería el mejor formato para la entrega del informe del presidente de la República al Congreso. Pero no republicano. No ha habido posicionamientos o propuestas específicas, pero estamos abiertos a dar esta discusión sobre cuál es el mejor formato. Se ha sugerido que pueda regresar el presidente al Congreso, se ha planteado que esto pueda ser en un marco de respeto, se ha planteado que pueda haber intercambio entre el Ejecutivo y los legisladores. Esto lo determinarán las propias bancadas de ambas cámaras en su momento y tendremos tiempo para una muy buena discusión al respecto. Víctor Mayán, de Capital Media, le pregunta. Buenas tardes, senador, presidente. Dos cuestiones. Si me da un comentario de la ceremonia a la cual fue invitado, de este sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, si usted cree que deja rezagos y pendientes importantes. Y dos, si además de este bono de 50 millones de pesos que pidió se cancelara para que no gozaran de él los senadores para ciertos apartados, entre ellos compra de un automóvil nuevo, ha solicitado la cancelación de otras partidas. Bueno, primero, para redondear, tiene que ver con la pregunta, el tema anterior, sobre lo que preguntaba nuestro amigo, el reportero anterior,
yo no descarto que podamos modificar el formato del informe. Eso ya lo discutiremos entre las distintas bancadas e instancias de gobierno del Congreso de la Unión. Ahora bien, sobre los anuncios específicos, primero sobre el asunto del informe del presidente de la República, bueno, pues los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores acudimos de manera institucional a este mensaje que dio el presidente de la República. Tenemos nuestros propios puntos de vista al respecto y yo considero que en todo caso el mejor balance sobre el sexenio ya lo ha hecho la sociedad mexicana el pasado 1 de julio. Ahora bien, por otra parte, vamos a abonar para que se dé una transición tersa, una transición ordenada y que se da en un marco de cambio histórico. Si va a haber un cambio profundo en el país, razón de más para que la transición sea ordenada. Entonces, esto nosotros lo vamos a apoyar desde la representación que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahora bien, sobre las cuestiones relacionadas con la austeridad republicana, bueno, estamos empezando la legislatura. Lo único que estamos pidiendo, en este caso a la administración, es que no se nos adelante con ninguna decisión. Se está consensando una propuesta. Yo sé que los coordinadores están platicando. El coordinador de la bancada de Morena me ha comentado que ha estado platicando con los demás. Por mi cuenta he escuchado también a algunos otros legisladores, senadores de otras bancadas. Creo que hay un buen ánimo para contribuir a que se dé el proyecto de austeridad en el Senado de la República. Una vez que se determine con precisión, ya se establecerán los mecanismos que van a regir los distintos aspectos administrativos. Por lo pronto le hemos pedido a la administración del Senado de la República que no haya ninguna entrega ni de bonos, ni de recursos para compra de vehículos, ni de ningún otro tipo de prerrogativa, hasta que la administración reciba una instrucción. Estamos en la idea de que cambien las reglas y de que el Senado se rija por reglas de austeridad republicana. Es decir, que no se den gastos que sean excesivos, que no se den gastos que no se deban dar. Vamos a precisar muy bien cuáles serán los apoyos que tendrán los legisladores para hacer sus tareas, para cumplir con sus responsabilidades, pero también se van a evitar todo tipo de excesos. Entonces, para empezar el periodo de sesiones, no se van a entregar estos recursos que se entregaban antes, al inicio de otras legislaturas, para comprar vehículos o apoyos extraordinarios. Nos vamos a remitir simple y sencillamente a lo que marque la norma. Gracias, senador. Buenas tardes, senador. Le quisiera preguntar sobre este proyecto que tienen ya para repartir las comisiones. Decía el senador Higinio que se quedarían con 20 de las 44 que se pretende crear. También preguntarle, no solamente son los bonos de los que se ha hablado, sino que la anterior legislatura les dejó casi 1.500 millones de pesos para diferentes gastos, desde el servicio de luz, de agua, café, los carros, en fin. Si ese recurso se va a congelar, ¿o qué parte estarían, digamos, deteniendo mientras se revisan los contratos? Y también usted comentaba que pues este gobierno tiene que ser de colaboración entendida como, senador, o veremos alguna fracción del Bronx de Morena, o qué estaremos esperando. Gracias. A ver, vamos por partes. Primero, sobre ¿cuál era la primera pregunta? ¿Las comisiones? Sobre las comisiones. Bueno, hay una doble negociación en este proceso de las comisiones. Por un lado, al interior de los grupos parlamentarios hay procesos de negociación interna, y segundo, entre los grupos parlamentarios. Más o menos estos procesos se llevan regularmente las primeras 3 semanas de
el comienzo de una legislatura. Como hacia la tercera semana del mes de septiembre del inicio del primer año de ejercicio legislativo se está resolviendo aproximadamente. Va a depender del ritmo de los procesos de negociación interna de las bancadas y de las bancadas entre sí. Ahora bien, vamos a tener una distribución más o menos proporcional, de tal forma que todas las bancadas tengan acceso a presidencias de las comisiones. Todas las tendrán en la medida de su peso cuantitativo en el Senado de la República. Ahora bien, sobre el otro tema, ¿cuál era el segundo? El tema de si van a detener todos estos contratos que incluían los 1.500 millones para los 3 meses que les toca a ustedes de este presupuesto. Bueno, se van a revisar las cosas, cada una se revisará. Ya hemos señalado que nuestra idea es que se pueda dar una disminución de un 30% en el presupuesto. Eso significa que de los 1.500 millones que quedan para el último cuatrimestre del año, habría una disminución de más o menos 500 millones, un poco menos de 500 millones. ¿En qué áreas? Sobre todo en los rubros que se ha señalado. Ya hemos dicho en qué aspectos. Por ejemplo, se ha dicho, ya hemos señalado, que la idea es que podamos reducir a la mitad las prerrogativas que se entregan a los grupos parlamentarios. También hemos señalado que se va a disminuir más o menos a la mitad el número del personal que se contrata por honorarios, que dura solamente lo que dura las 2 legislaturas del Senado. También, por otro lado, como hemos dicho, se van a eliminar algunos seguros, como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de retiro individualizado, el complemento de aguinaldo, los apoyos por evaluación, que son los bonos, entre otras prerrogativas que se entregaban anteriormente. Estas se van a eliminar. Si tomamos en cuenta el monto de la dieta más este tipo de apoyos que había, seguro de gastos médicos mayores, seguro de retiro individualizado, complemento de aguinaldo, bonos, la reducción de la dieta es aproximada, no la reducción de la dieta, sino la reducción del ingreso real del senador va a ser aproximadamente de un 42%. También aclaro, no obstante ello, que sí va a haber apoyos para el trabajo legislativo, no vamos a afectar las tareas sustantivas. Tenemos varios tipos de apoyos, es decir, los grupos parlamentarios van a tener asesores, también las comisiones van a tener secretarios técnicos, los senadores en lo individual también tendrán derecho a contar con un asesor y aparte tenemos el personal de carrera en el propio Senado. Entonces vamos a contar con esos apoyos. Independientemente de que se haga el plan de austeridad, seguirá habiendo apoyos para que los senadores realicen sus tareas legislativas, algunas de las cuales son muy complejas, por ejemplo, cuando se trata de temas fiscales, son tareas técnicamente complejas, entonces habrá el apoyo necesario para ello. Y en otras ramas, en otros temas también. Senador, y en el tema de la colaboración que usted mencionaba, ¿cómo podemos entenderla? Y le preguntaba si veremos un área de Bronx en la bancada de Morena, por lo que vimos el pasado día 1, que está en el marco de sus facultades de libertad de expresión. Yo creo que debemos de combinar creativa y armónicamente la libertad de expresión y el respeto que debe haber en el recinto legislativo. Como he señalado, creo que en voz de sus legisladores en la tribuna, cada grupo parlamentario tiene la libertad de expresar lo que tenga que expresar. Y también, por otro lado, considero que es importante escucharnos para que el diálogo sea fructífero. Así considero que debe ser la discusión. ¿Dónde podemos darle fuerza a nuestros argumentos? En la tribuna parlamentaria. Gracias, senador. Gracias. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarle, senador, si la mesa directiva que encabeza ya tiene alguna solicitud de licencia del senador y también gobernador con licencia Manuel Velasco, considerando toda la maniobra que hizo para modificar leyes y poder estar aquí en la toma de posesión, por un lado, y
Otra pregunta más. En el pasada entrega del informe por escrito, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dejó abierta esta posibilidad de que se modifiquen las leyes para que regrese nuevamente el presidente a informar al Pleno del Congreso y dar cuenta de la situación del país cada año. Sobre el primer asunto, no tenemos todavía formalmente una solicitud, aunque informalmente me han planteado que habría esta solicitud de licencia. Sobre el tema del informe, como comentaba al principio, no descartamos que pueda regresar el presidente al Congreso a rendir el informe. Eso ya tendrá que abordarse por las distintas bancadas para analizar primero esa posibilidad y segundo el formato que correspondería a ello. La última pregunta es de Karina Aguilar de 24 horas. Buenas tardes, senador. Preguntarle sobre este plan de austeridad y el tema de los salarios, que nadie puede ganar más que el presidente y demás. ¿Ustedes lo van a contemplar que las personas de carrera, de servicio profesional de carrera, todos los técnicos, por ejemplo, aquí en el Senado, servicios parlamentarios y asesores muy técnicos, ellos también tienen que ganar menos? Digo, finalmente tienen funciones muy especializadas y son quienes hacen funcionar el sistema en muchas ocasiones. Y por otro lado, también preguntarle si nos pudiera repetir a qué van a ir destinados y cómo va a ser la entrega y la devolución de estos ahorros que se va a hacer el Senado hacia la Tesorería Federal. Gracias. Primero, ¿cuál es el principio que rige la idea de austeridad en el tema de los ingresos? Que se afecte solamente a quienes ganan más que el salario máximo del presidente de la República. Es decir, si el presidente de la República electo ya señaló que su ingreso será de 108,000 pesos al mes, el ingreso neto, eso quiere decir que no debe haber ningún salario por encima de este. Así de que habría que hacer los ajustes correspondientes. El ingreso formal neto de un senador es de 118,000, sin considerar otro tipo de ingresos. Entonces, quiere decir que debe hacerse el ajuste correspondiente para que no esté por encima de los 108,000. Y luego, en el caso de funcionarios que ganen también más que esa cifra, también se tendrá que hacer el ajuste correspondiente. Ahora bien, no se busca afectar a quienes tengan ingresos medios y menos aún a los trabajadores. También estamos señalándole a la administración que hay que respetar ingresos y empleo y derecho de los trabajadores. Hay trabajadores sindicalizados, trabajadores de confianza, trabajadores de carrera. La idea no es afectarlos a ellos. ¿Se tomará en cuenta la responsabilidad que tienen? Debe tomarse en cuenta. Hay una graduación de ingresos. Lo que más nos interesa es que esa graduación no rebase el salario máximo. ¿Cuál es el salario máximo? El del presidente de la República. ¿Y sobre cómo van a ser? Pero no deben disminuirse los ingresos de los trabajadores, evidentemente, pues son los que ganan menos. ¿Y cómo va a ser la devolución de los recursos y el ahorro que se vaya a tener aquí en el Senado? La idea que tenemos es que esos recursos deben ayudar al país. ¿Cuál es lo que está en el fondo de la idea de austeridad? Dos cosas. Una nueva proyección del legislador frente a la sociedad. Y segunda, ahorrar recursos para el gasto social y el gasto productivo. Entonces, en ese marco sería el destino de los recursos ahorrados en nuestra perspectiva. ¿Pero cómo va a ser la entrega? ¿Cómo va a ser la devolución? Pues como se debe hacer formalmente, ¿no? ¿Cómo? Es que no sé. Si Pues nos quiere explicar o detallar un poco más si se le devolverá a partir del 1 de diciembre o a este gobierno. Los recursos no ejercidos se devuelven a la Tesorería de la Nación. ¿Pero se esperarán el 1 de diciembre o lo van a devolver a la actual administración? Pero no hay problema, es decir, en cualquier momento se puede hacer. Los recursos que no se gasten, esos recursos se devuelven a la Federación. ¿No pasa nada si lo devuelven ahorita o hasta después del 1? En efecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
lo tenemos claro.